Esta historia comienza en una acogedora cafetería familiar, donde jóvenes parejas y familias acuden a tomar una sabrosa merienda. Pero nuestro héroe llamado Yu Ilshin vino aquí en busca de inspiración, ya que tiene una profesión creativa, es escritor de novelas web. Se sentó un rato con una hoja en blanco en la pantalla, pero aún no podía empezar a escribir. Aunque estaba a punto de entregar su trabajo, intentó concentrarse. Pero volvió su atención a su teléfono, porque había llegado un mensaje. Tomando el teléfono en sus manos, decidió que sería más correcto eliminar las aplicaciones innecesarias para que no interfirieran con él. Al borrar otra aplicación, se dio cuenta de que no había descargado una. Se preguntó qué clase de aplicación había abierto. Apareció una pantalla de carga frente a él. La pantalla decía, «Bienvenido a God Maker». Tras cargar el juego, apareció una hormiga en la pantalla. El héroe se sorprendió al verla. Después, apareció un texto en la pantalla. El héroe estaba indignado por la calidad del juego. No le gustaba lo torcido que estaba el texto. ¿Qué clase de juego torcido es este?, se preguntaba el protagonista. Después de mirar la pantalla por un corto tiempo, finalmente decidió intentarlo, ya que no tenía nada más que hacer. El héroe acercó su dedo a la pantalla y al hacer clic en la hormiga, el juego comenzó a cargarse. El juego ha comenzado. La acción transcurre en un planeta en medio de la galaxia. El protagonista luchó valientemente contra monstruos con forma de hormiga, pero decidió usar la técnica del dedo índice aplastador de Dios. Gracias a ella, todos los enemigos fueron derrotados. Al menos eso creía nuestro héroe. Y por detrás lo atacó un monstruo más grande que los anteriores. Este era musculoso, y tenía cuernos de toro y dientes grandes como los de un dragón. Esta criatura decidió que podía aplastar al protagonista, y con toda su furia, con todo su peso, decidió simplemente saltar sobre él. Pero nuestro héroe resultó ser más listo y rápido, y logró esquivar el golpe a tiempo. El bruto estaba muy disgustado. Se le oía gruñir de ira. Esta vez nuestro héroe decidió utilizar el dedo medio y condenador de Dios. Los monstruos lo miraron desconcertados. Se quedaron quietos, sin hacer nada, lo cual fue en vano para ellos, porque en ese preciso instante todos comenzaron a arder con una llama brillante. Todos fueron enterrados vivos. Solo quedaron cenizas. El protagonista, caminando entre fuego y humo, decide restaurar sus poderes usando el dedo anular restaurador de Dios. Pero aún tenía que luchar contra el jefe. Parecía un dragón, pero sin alas. Tenía muchas patas, como una oruga, y 6 ojos. De su boca sobresalían enormes colmillos afilados y goteaba un líquido verde. El personaje principal sacó una espada que brillaba con una llama azul, pero el dragón con forma de oruga comenzó a atacarlo. Ante esto, el protagonista blandió su espada. Y la historia se traslada a la sala del escritor, donde se encuentra su computadora portátil. La computadora portátil tenía una nota que decía: «Atención. El autor se está tomando un descanso debido a circunstancias personales». Su teléfono estaba inundado de cartas de clientes descontentos. De forma muy grosera, expresaban su descontento porque el héroe había decidido tomarse un descanso, jugando al mismo tiempo, tras decidir que el protagonista ya no necesitaba dinero. «Chicos, estoy intentando salvar el mundo aquí. ¿Quizás tengan compasión de mí?», respondió el personaje principal a todos los clientes insatisfechos. Y con las palabras «que comience el espectáculo», entró nuevamente al juego. Su nombre era Yu Ilshin. Un día, una puerta apareció en el cielo, y aterradoras mazmorras se abrieron bajo tierra. Criaturas demoníacas irrumpieron de las extrañas formaciones al mundo exterior. La humanidad se vio abrumada por un desastre sin precedentes. Sin embargo, la aparición de cazadores con habilidades comparables a las de los monstruos convirtió el desastre en una oportunidad. De los cadáveres de los monstruos, extrajeron energía divina y materiales que dieron a la humanidad una nueva oportunidad. Los cazadores se dividían en clases, desde G hasta SSS. Las habilidades de la clase G apenas diferían de las de una persona común. Tras determinar la clase de un cazador, los cambios eran extremadamente raros.
La historia comienza con una joven que, al pasar junto a un cartel con el título El cazador que salvará el mundo. Te estamos esperando, lo miró fijamente. Un cierto cansancio se podía ver en sus ojos, como si no fuera la primera vez que se topaba con un cartel parecido, y suspiró con un gran peso en el pecho. Miró los papeles que sostenía. Era una solicitud para repetir el examen. Tenía su foto, nombre, dirección, habilidades y clase. Ya era su 10ª repetición. La chica aún no había podido pasar a una clase superior. Cada vez más irritada porque todo su entrenamiento había sido en vano, siguió caminando con su mochila en la espalda. Una voz masculina vino detrás de ella y preguntó: «Disculpe, ¿está bien?». Al darse la vuelta, la chica pensó que quizá era otro fan que había decidido averiguar su rango. Se sentía popular. El chico que se dirigió a ella se quedó allí, desconcertado. El sudor le corría por la mejilla. «No me malinterpretes. No suelo hacer esto», dijo el tipo. La niña se tensó. Se enojó, pensando que él era un pervertido, apretando el puño y acumulando la energía de su habilidad. Entonces, un tono de llamada salió del bolso del chico. Se disculpó por la llamada repentina. Rápidamente metió la mano en su bolso y comenzó a buscar activamente el origen de la llamada. Finalmente, al sacar el teléfono de su bolso, al ver al culpable de la llamada, el chico dijo emocionado que necesitaba contestar y corrió a toda velocidad. La chica, parada cerca de la recepción, no entendía qué era ni cómo podía explicarlo. Luego, la recepcionista se acercó a ella y dijo el número 49 y el nombre de la niña, Song Miri Nim, y le pidió que fuera a la sala de exámenes. Después de recibir los resultados, Song Miri Nim salió del edificio y estudió la información que le habían dado. Cuando vio el resultado, se disgustó mucho. No cambió, seguía siendo la misma nota media. Apretando un trozo de papel en su mano, la heroína de este capítulo estaba bastante decepcionada de sí misma, porque esperaba merecer más, pero su mirada vacía y sin alma simplemente miraba. Miraba al suelo. Su respiración y su pulso se aceleraron. En algún momento, llegó un mensaje de emergencia al teléfono. En Seongdong-gu, Seúl. Y ha salido un toro con púas. Se solicita a todos los cazadores de clase A y superior que se encuentren cerca, que se presenten en la zona de combate. Y entonces la historia se traslada directamente a la escena. Reportan desde el centro del parque Songgong-gu, donde una bestia demoníaca apareció repentinamente y se desató. Mientras los residentes, incapaces de escapar, sufren, los cazadores permanecen en sus lujosas mansiones. Todo esto lo cuenta la reportera, mientras algo terrible sucede a sus espaldas. Un toro espinoso lo destroza todo a su alrededor, y la gente, aterrorizada, corre tan lejos y tan rápido como puede. Según la información actual, un toro con púas salió de la grieta. Si esto es cierto, nos enfrentamos a una bestia demoníaca capaz de destruir una ciudad entera por sí sola. Asustado, dice el reportero. Aquí, entre la multitud de gente asustada y corriendo, aparece el mismo hombre que intenta huir, agarrado de la mano a una niña. Unos chicos que pasaban corriendo derribaron a una niña. El hombre la levantó y le preguntó: «Son Jeon, ¿estás bien?». Sí, respondió ella asustada. Asustado, Song Yeon miró hacia atrás y, al darse la vuelta, vio un toro espinoso detrás de él. Estaba lleno de rabia y les gruñía. Como de la nada, una tormenta eléctrica azota a la criatura demoníaca. Resulta ser Song Miri-nim. Al darse la vuelta, el toro no sufrió ningún daño, solo resopló con disgusto. «A ver si te va bien después de esto». Decidida a intentarlo una segunda vez, Song Miri-nim reunió todas sus fuerzas y lanzó una tormenta eléctrica. El lugar donde se encontraba la bestia estaba cubierto de una espesa capa de polvo. La niña, con la esperanza de que todo saliera bien, observaba atentamente. La bestia saltó y arrojó nubes de polvo directamente hacia ella y la arrojó hacia atrás varios metros en una ola, destrozando simultáneamente todo el camino en pedazos. Cubierta de moretones y golpes, la niña, al levantarse, se dio cuenta de que la bestia de clase A estaba en un nivel completamente diferente.
Vio a un niño con una niña. Aún hay gente aquí, pensó. Es peligroso. Ella se dejó llevar y les dijo que corrieran. No sabe cuánto tiempo podrá contenerlo, pero tienen que correr. Y ella misma, juntando toda su fuerza y coraje en un puño, fue sola contra el toro. Pero entonces un gran problema la esperaba. Su fuerza se debilitó. Cayó de rodillas y empezó a repetir las palabras mamá y papá. Se hundió en sí misma. Al fondo se veían casas destruidas y humo. No podía dejarlo todo así. Mirando al suelo lloró y dijo, «Destruiré a todas estas criaturas». Había una mujer parada detrás de ella. La mujer se volvió hacia Song Miri y le dijo que ni siquiera pensara en algo parecido a la venganza. En ese momento, un grito de dolor resonó en la cabeza de Song Miri. Le ordenó al monstruo que no bromeara con ella. Reuniendo todas sus fuerzas, usó el dedo índice aplastante de una diosa. La heroína liberó la tormenta. Toda la ira, el dolor y el sufrimiento que albergaba en su alma se transformaron en fuerza física, que se enfrentó al monstruo demoníaco. La gente se sorprendió y agradeció a Song Miri por salvarlos. Estaba rodeada de gente común y reporteros que transmitían en vivo la asombrosa noticia. La cazadora de clase B, la emperatriz del rayo, derrotó a la bestia demoníaca de clase A. La gente la admiraba y le pedía autógrafos. La muchacha misma se quedó desconcertada, incapaz de comprender el hecho de que había derrotado al toro puntiagudo. La heroína sintió que había superado su límite. Un niño con una niña pequeña se acercó a ella. Asustado y entre lágrimas, le dio las gracias y la llamó Son Miri Si, y le preguntó cómo pagarle por ello. A lo que Son Miri respondió que todo estaba bien. «Me alegra que estés bien», respondió la heroína. «Muchas gracias», le agradeció la niña a su salvador. Tras despedirse de la heroína, el chico y la chica comenzaron a marcharse. Pero la heroína se dio cuenta de repente de que el chico la llamaba por su nombre. ¿Cómo podía saber su nombre, si nadie podía saber su verdadero nombre? «La voz en mi cabeza. Es él», dijo la chica. Pero la pregunta de quién era ese tipo seguía abierta. «Este lugar es el más popular entre los suicidas, pero no está aquí para suicidarse. Todo lo contrario. Podría haber muerto ¿y él? Esa niñita, su sobrina, podría haber muerto con él». Recuerdos de una criatura demoníaca le asaltan la mente. Todo por culpa de un teléfono estúpido. El tipo decidió tirar el teléfono desde el puente al agua, agitando la mano. Todo por su culpa. El teléfono atrae la mala suerte. Hace unos días, esta historia comienza en una acogedora cafetería familiar, donde parejas jóvenes y familias vienen a disfrutar de un delicioso refrigerio. Pero nuestro héroe llamado Yu Il-shin vino aquí en busca de inspiración, ya que tiene una profesión creativa, es escritor de novelas web. Se sentó un rato con una hoja en blanco en la pantalla, pero aún no podía empezar a escribir. Aunque estaba a punto de entregar su trabajo, intentó concentrarse. Pero volvió su atención a su teléfono porque había llegado un mensaje. Tomando el teléfono en sus manos, decidió que sería más correcto eliminar las aplicaciones innecesarias para que no interfirieran con él. Al eliminar otra aplicación, vio una que no había descargado. Se preguntó qué tipo de aplicación era y decidió abrirla. Apareció una pantalla de carga frente a él. En ella decía: «Bienvenido a God Maker». Tras cargar el juego, apareció una hormiga en la pantalla. El héroe se sorprendió al verla. Después, apareció un texto en la pantalla. El héroe estaba indignado por la calidad del juego. No le gustaba lo torcido que estaba el texto. «¿Qué clase de juego torcido es este?», se preguntaba el protagonista. Después de mirar la pantalla por un corto tiempo, finalmente decidió intentarlo, ya que no tenía nada más que hacer. El héroe acercó su dedo a la pantalla y presionó la hormiga, y la hormiga murió. Entonces una moneda sale volando del teléfono y rebota en la frente del héroe. La pantalla mostraba el mensaje: «El número 1 fue aplastado hasta la muerte. Como recompensa, recibió una moneda divina, oscuridad. Ahora estás un paso más cerca de convertirte en el mal, un dios, ávido de poder y fuerza». El héroe no lo entendía. ¿Acaso acababa de despertar los poderes de un cazador?
Si algo así hubiera sucedido hace 20 años, te habrían internado de inmediato en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, el mundo ya no es lo que era. Habitación 369, señor. Yu Il-shin, gritó la recepcionista. ¿Por qué tuvo que gritar mi apellido?, pensó indignado el protagonista, mientras los chicos sentados detrás de él, entre risas, decían que tendrían que publicarlo en Instagram. ¡Felicidades! La prueba demostró que te has convertido en un cazador. La chica del mostrador felicitó con alegría a nuestro héroe. Gratamente sorprendido, el héroe comenzó a soñar, como si fuera un superhéroe, y la mayoría de las chicas querían pasar tiempo con él. No contaba con la clase A, pero al menos la clase D, o incluso la clase E, le convenía. Y Yu Il-shin podría renunciar y convertirse en cazador. «Eres de primera clase», dijo la chica alegremente. El chico se molestó porque esperaba más. Como puede ver, su habilidad es la creación de materia. Esta es su habilidad única, señor. Yu Il-shin. Entonces, es de clase G, y prácticamente no se diferencia de una persona común. Le ofrecieron convertirse en cazador. El héroe preguntó cuánto costaba, a lo que le respondieron 280.000 wones. Cuando le preguntaron por el registro, Yu Il-shin se negó, porque no hay una sola mazmorra a la que pueda acceder como clase G. Entonces, ¿por qué iba a gastar su dinero en un papel? ¡Ja! ¿Qué esperaba? Creo que iré a casa y terminaré el capítulo de la novela web, dijo. Un jueves a las 2 de la madrugada, el héroe estaba sentado frente a su portátil. Preguntándose en qué había apostado 5 horas de su vida, decidió tomarse un descanso y ver la televisión. Se encontró con un canal de noticias 6. Hoy, el cazador de clase C, Baek Yu-hyun, comenzó a despejar la mazmorra de nivel calamidad, la mazmorra del dragón oscuro. Justo ahora, salió victorioso. Así, la humanidad está un paso más cerca de la salvación, una tentación cautivadora y tentadora. El medio sin el cual el cazador de clase C, Song-min, no se adentra en las mazmorras, la única opción para protegerse. Después de eso, el héroe no aguantó más y apagó el televisor. Ya estaba harto de los cazadores de rango C, que hacían esto y aquello. Yu Il-shin los odia. Se acostó en la cama con la laptop en el regazo. Decidió simplemente dormir. Cuando llegó una notificación a su teléfono, el héroe estaba indignado porque tan pronto como decidió tomar un descanso, las notificaciones comenzaron a sonar en su teléfono. Il-shin, tomando el teléfono, empezó a presionar repetidamente y con furia a las hormigas. Toda la habitación empezó a llenarse de monedas. La historia continúa por la mañana. El héroe yace desganado en la cama. Al levantarse, se dio cuenta de que había más monedas. Al tomar la moneda en sus manos, vio que la denominación había cambiado de 1 a 100. Un mensaje de ese juego llegó a su teléfono. «Felicidades, señor Dios sin nombre. Ha cumplido todos los requisitos para abrir la tienda de dioses». Ante él apareció una ventana donde tuvo que responder sí o no. Decidiendo que no lo sabríamos hasta que lo probáramos, hice clic en sí. La historia se traslada a una especie de sala de conferencias o de reuniones. En la entrada, hay 2 guardias de seguridad trajeados. En el mismo salón, había 2 mesas con gente de traje sentada. Hablaban acaloradamente. Entre las 2 mesas, otro hombre de traje dijo: «Quiero agradecer al presidente, al director de la Asociación de Cazadores y a muchos otros invitados, importantes del mundo de la política y los negocios que vinieron hoy, a pesar de sus apretadas agendas. Por fin nuestro país tiene un cazador que ha abierto una tienda de caza. ¿No es esta habilidad despertada rara, incluso entre los cazadores de tipo creador? Por fin podremos comprar objetos y habilidades que van más allá de nuestras clases». Los 2 hombres hablaron. Entonces, un chico y una chica entran al salón. Él es Kang Woo, un cazador creador de clase C, quien abrió la tienda de cazadores. Y ella, Song Mina, una cazadora telépata de clase C, ha llegado para realizar una subasta. En la mesa principal se sentó el presidente Chung Hae-wan de la República de Corea del Sur. «Me gustaría agradecer al presidente,
al jefe de la Asociación de Cazadores y a muchos otros invitados importantes del mundo de la política y de los negocios que vinieron hoy, a pesar de sus ocupadas agendas. Nuestro país finalmente tiene un cazador que tiene una tienda de caza. Discutieron en voz alta y con alegría los presentes en la mesa. 2 personas entraron al salón. Un hombre con gafas y manos temblorosas pidió mostrarle la tienda del cazador. Todos se quedaron paralizados y observaron con interés cómo se activaba la tienda. Un destello brillante, un viento sopló en la sala. Todos los documentos volaron por el pasillo. La gente se cubrió con las manos y cerró los ojos. Al terminar todo, el presidente dijo que no vio más que conmoción. Su guardaespaldas lo confirmó. El hombre de las gafas comentó: «Por favor, tranquilo. La tienda solo la ve quien la activó. Ahora usaremos la habilidad telepática de los sueños de Mina para mostrársela a todos». Y en medio del salón apareció una tienda. Contenía una poción de alta calidad, la espada sagrada Excalibur y la bendición del dios del rayo. Todos quedaron boquiabiertos, admirados. Allí se encontraban todas las cosas que habían oído en mitos y leyendas. Era la tienda de un cazador. La bendición del dios del rayo cuesta 3.000 millones de oro. Esos son 3.000 millones de wones. Entonces el presidente habló, y todos guardaron silencio. Tengan esto en cuenta cuando decidan decir algo. El destino del país depende de nuestra decisión. Por lo tanto, hasta que el proyecto esté completamente en marcha, mantengan todo en secreto. El señor Kang Wu requiere al menos 2 cazadores de clase C como guardias. La historia regresa a la habitación de Yu Ilshin. Un mensaje apareció en su pantalla indicando que la tienda del dios estaba disponible para él. Sin pensarlo mucho, decidió aceptar su activación. Para activar la tienda del dios, necesitas 100 monedas. ¿Quieres usarlas? El héroe, por supuesto, respondió que sí. Una moneda desapareció. Antes solo aparecían estas monedas, pero quizás nuestro héroe es el mismo tipo de cazador creador que Kang Wu. La diferencia entre Kang Wu de clase S y Yu Ilshin. La clase G es como estar entre el cielo y la tierra. Pero ¿qué tal si consigue ganar algo de dinero? Tras abrir la tienda del dios, aparecieron la mayoría de los puestos y habilidades. Todo costaba mucho dinero. 1 millón, 10 millones, 100 millones. Y el héroe solo ganó 300 monedas de la noche a la mañana. Cuando de repente las posiciones en la pantalla comenzaron a girar solas y de repente se detuvieron. Con una habilidad que solo costaba 100 monedas, Yu Ilshin decidió comprarla. Resultó ser la habilidad del Dios desconocido, que con la ayuda de un fuerte viento, permite reconocer la verdad, incluso si está frente a tus ojos. El héroe se indignó. ¿Qué clase de habilidad especial es esta? Causa ceguera. ¿De qué sirve un ojo ciego? El tipo se quedó ciego. Se le cayó el teléfono y perdió el equilibrio. Sin entender nada, traté con miedo de comprender lo que estaba sucediendo. Estaba buscando su teléfono. Debía estar cerca de la cama, intentando tocarlo. Golpearse inesperadamente el dedo meñique con la pata de la cama. El tipo cae y grita todas las frases obscenas del mundo con dolor. «Ah, sí, ya veo», comentó el héroe sorprendido. El niño asustado gatea hasta el teléfono y lo contesta. Ahora puede leer todo lo que estaba escrito allí. Había muchas habilidades en pantalla. El derecho exclusivo del dios demonio a la llama infernal. Una técnica exclusiva de invocación demoníaca. La invocación de un devorador planetario. Regresión en el tiempo y el espacio. Todo esto costaba monedas espaciales, desde 2 millones hasta 10.000 millones. Los nombres, por supuesto, no dejaban de tener el síndrome de un estudiante de 8º grado. Aquí el héroe descubrió la habilidad más cara. Se llamaba Creación del cielo y la tierra. El chico se sorprendió por tal precio. Se sintió como el protagonista de una novela mediocre. Aunque el dueño de la clase G lo seguirá siendo hasta su muerte, los clase S vivirán y morirán como clase S. Aunque, al parecer, alguien dijo que podría haber excepciones. Decidiendo que necesitábamos mirar todo lo que nuestro protagonista podía comprar, lo primero que vimos fue el dedo aplastante de Dios. Sin pensarlo 2 veces, Yu Ilshin lo compró de todos modos.
ya que era lo único que podía permitirse. Ha adquirido el dedo índice aplastante de Dios. Tenía curiosidad por saber qué hacía esta habilidad, el dedo aplastante de Dios. Detrás de él, notó que el aire acondicionado se encendía. Usando el dedo aplastante de Dios sobre el televisor, este se encendió. Era un control remoto estúpido. Probando distintas técnicas utilizando el dedo índice del Dios, nuestro héroe llegó a la conclusión de que, como pensaba, no escribe novelas. Entonces sonó su teléfono. La llamada entrante decía, «Director Todopoderoso». El tipo cogió el teléfono y dijo, «Hola», con voz asustada. Hubo una gran alegría al otro lado de la línea. El director comentó que era muy gracioso, algo que no esperaba de nuestro héroe, aunque el chico no opinaba lo mismo, ya que simplemente escribió sobre sus últimos días, así que no le pareció gracioso. La trama es excelente, tiene mucho potencial, pero, por desgracia, ¿hay un gran problema?, dijo el director. Nuestro héroe preguntó cuál era el problema y declaró con seguridad que, fuera cual fuera, lo resolvería de inmediato. Todo el problema está en el próximo capítulo. Todavía no lo veo en mi correo, respondió el director, expresando al máximo sus emociones y repitiendo lo genial que había quedado, mientras preguntaba cuándo saldría el siguiente capítulo. «¿3 días? No, dame 2 días. Lo escribiré y te lo enviaré por correo electrónico», respondió Yu Ilshin y colgó. Nuestro chico llegó a la conclusión de que matar hormigas en el juego crea contenido. Él mismo estaba iniciando sesión en ese momento. Entró al juego con las palabras, «No te guardo rencor, de verdad». Empezó a presionar furiosamente a las hormigas, por lo que recibió monedas. En poco tiempo, el héroe ya había recolectado 100 monedas, lo que parecía muy poco, porque los artículos valían millones, e incluso el más barato costaba 1000 monedas. Bendición del dios del crecimiento, un dios de clase baja. Esta habilidad costaba 1000 monedas. El héroe siguió recolectando monedas para comprarla. Le interesaba la palabra crecimiento en su nombre. Mientras seguía presionando furiosamente a las hormigas, una de ellas esquivó el lugar donde el héroe presionaba. El héroe, furioso, pensó que era algún jefe y continuó presionando, pero la hormiga seguía esquivándola. Esto enfureció tanto a Yu Ilshin que comenzó a presionar con todas sus fuerzas. Tras aplastar a esta y a las demás hormigas, apareció un cartel en el juego que decía: «El karma del dios sin nombre ha superado los 800 puntos. Si consigues otros 200 puntos de karma, podrás obtener el título de dios dorado que anhela poder y autoridad. Tras recibir el título, recibirás una recompensa». El chico ya estaba tan cansado que quería dormir. El tiempo voló y el reloj marcaba las 3 de la mañana. Se quedó dormido, en la cama con el teléfono en la mano. Probablemente fue un error, pues activó accidentalmente la ceguera de Dios. Apareció una leyenda en la pantalla. Un dios sin nombre está persiguiendo a su víctima especial número 404. El héroe parecía estar durmiendo. Se encontró en una sala de cine, completamente solo. De repente hubo un destello, y el tipo se quedó mirando la pared. Pero entonces la historia se traslada al desierto, donde una criatura completamente solitaria camina por él. Se preguntó si este era el poder del dios de la tribu negra. Intentó matarme y sacrificó a sus seguidores. Sus pecados lo hacen más un demonio que un dios. Y no me queda mucho tiempo. Debo contárselo todo a mis camaradas. Debo contárselo todo a mis camaradas, dijo el monstruo con forma de hormiga. Mientras vagaba por el desierto, una criatura parecida a una hormiga entró en una cueva. Había una especie de inscripción en el suelo, en un idioma incomprensible para los humanos. Sacó una espada y la apoyó en el suelo. Al abrir las puertas, entró en la habitación donde estaban sentados sus hermanos, como él. Estaban sentados, devorando algo con avidez. Cuando entró en la habitación, todos dejaron caer sus tenedores y se concentraron en él. Golpeó su espada contra el suelo y habló. Descubrió dónde había ido a parar toda su comida, pero el dios de la tribu negra la había destruido. Era una bestia terrible, que había escapado milagrosamente. Todos debían hacer algo antes de que este monstruo los atacara. Todos sus hermanos comenzaron a humillarlo y burlarse de él.
La vergüenza del gran imperio, decían con orgullo. Se rieron al oír que el dios de la tribu negra podía ser un monstruo, y que si perdía ante su presa, debería yacer allí. El monstruo principal entró en la habitación. Parecía mayor y más sabio que todos. Tenía una barba larga, espesa y gris. Entró gritando que todos guardaran silencio. El vagabundo se sentó en una columna y rindió homenaje al gran chamán. El chamán se dirigió a él como Señor 808. Comentó que sentía la presencia del ser maligno que 404 había mencionado. Este era ahora el territorio de su majestad, el gran emperador. ¿Cómo podía un dios maligno estar en sus tierras sagradas? Tenían que destruirlo de inmediato. El vagabundo agradeció al sabio su fe. El chamán, con la ayuda de una fuerza desconocida, comienza a curar las heridas del vagabundo. Después de curarlo, el chamán le dijo que liderara a todos a la batalla, porque él personalmente quería destruir a ese espíritu maligno. Todos apoyaron al chamán. Alzando las patas, todos comenzaron a gritar en apoyo. Estaban listos para seguirlo, aunque al principio no le creyeron. Gritaron por la muerte de los malvados. La historia se traslada a la habitación del protagonista. Este despertó con sudor en la cara y respiración agitada. El sueño lo asustó. Era demasiado real. Además del miedo, el héroe sentía lo desconocido al no comprender qué era. O estaba él soñando con hormigas, o las hormigas soñaban con él. Yu Ilshin entró al juego. Allí estaba el mismo 808, quien esquivó sus presiones. Desafió al protagonista. El héroe, lleno de ambición, decidió que hoy lo remataría sin dudarlo. Había muchas hormigas en el juego. Estaba el chamán del sueño. En la pantalla se leía la inscripción: La naturaleza niega el mal. Aquí, un rayo azul fue lanzado desde el teléfono del héroe y dirigido hacia el chico. Al herir al dios maligno, eres un hombre verdaderamente sabio, dijo 808 al chamán. Su majestad estará complacido. Después de esta campaña, las hormigas celebrarán su victoria con la mismísima doncella sagrada. Al menos eso pensaban. Entonces una fuerza extraña cayó sobre las hormigas. El sabio ordenó a todos que huyeran, y la muerte los alcanzó a todos. El héroe empezó a golpear el teléfono con los puños furioso, uno tras otro, destruyendo con éxito todas las hormigas. El héroe estaba molesto, pues, de la ira, rompió su teléfono. En la pantalla apareció un mensaje que decía que el héroe había recibido el título de Dios malvado. Tras destrozar su teléfono, el héroe, sentado en la cama, observa la habitación. Toda la habitación estaba cubierta de monedas. La sangre goteaba de la frente del héroe. Miró la pantalla. Decía que el karma del dios sin nombre había alcanzado 1000 puntos. El héroe recibió el título de Dios maligno, un título de asesino brutal, otorgado tras obtener 1000 puntos de karma. Gracias a este título, la suerte del dios sin nombre aumentará en las siguientes batallas. Yu Ilshin se sorprendió. Sonrió porque le habían concedido el título de dios malvado y asesino cruel. Es el más amable del mundo. Las monedas en el suelo comenzaron a acumularse de nuevo, y entre ellas había una especie de anillo. El héroe, sorprendido, tomó el anillo y comenzó a examinarlo. Decidió olerlo. Era el olor del bosque. El chico estaba completamente inmerso en la atmósfera del bosque. El olor era tan agradable. El héroe lo consideró el mejor antiestrés del mundo, al igual que los fitoncidas, sustancias activas que matan o suprimen el crecimiento y desarrollo de bacterias patógenas. Tras decidir ponerse el anillo, el héroe se sumerge en un resplandor verde. Se llena de fuerza. La fatiga ha desaparecido como por arte de magia, como si hubiera renacido. Algo volvió a sonar en el teléfono. El chico miró enojado hacia el teléfono. Esto activó el ojo ciego de Dios y comenzó el análisis del anillo. El anillo que encontró el héroe era el anillo del druida, que el número 808 siempre llevaba consigo. Contiene la fuerza vital del bosque gigante. Finalmente, el héroe tuvo suerte. Se preguntó si el ojo del dios ciego funcionaba en otras cosas, mirando hacia la computadora portátil y el televisor. El héroe se concentró en el televisor.
El ojo de Dios comenzó a analizarlo. Un cartel con sus datos apareció junto al televisor. Decía que era el televisor de Yu Il-shin y que llevaba un año de uso. También había una nota que indicaba que faltaban 3 meses para el vencimiento de la garantía. Entonces el héroe fijó su atención en la laptop, donde aparecía el mismo cartel. Usada durante 1 año y 2 meses. Nota. Quedan 6 meses para que caduque la garantía. También en la cama. Usado durante 10 años. Nota. ¿Por qué no lo tiras? Bueno, ya basta de tonterías, decidió el héroe. Parece que empieza a darse cuenta de todo lo que está pasando. Espera, pensó el héroe. Empezó a comprender que con un anillo tan increíble y su nueva capacidad de evaluación, definitivamente no era un patético clase G. Decidió que era hora de visitar el centro de los fenómenos paranormales. La historia continúa en medio de fenómenos paranormales. La chica, detrás del mostrador, le explicó al protagonista que el error en la evaluación era inferior al 1% y le preguntó de nuevo si realmente quería una reevaluación. El héroe acepta. La chica le comenta que el primer examen lo paga el Estado y que los siguientes deben ser pagados por quien se presente. Yu Il-shin debe pagar 1.580.000 wones. El héroe queda impactado por el precio que escuchó. Tras un rato en shock, la chica le pide que se dé prisa, porque no es el único en la fila. El tipo se disculpó y dijo que volvería la próxima vez. Pensando que su límite era, como mucho, un F, se fue. Debería haber investigado mejor los precios. Este anillo lo inspiró demasiado. Debería haber seguido escribiendo novelas, se ha vuelto completamente loco. Pero por cierto, hay mucha gente aquí, comentó el héroe. Necesitaba ordenar sus pensamientos lo antes posible y escribir algo y enviárselo al curador. Tras activar el ojo de Dios, decidí ver si había algo interesante y si funcionaba con la gente. Me concentré en un chico llamado Pac 22, de 30 años. Sufría de hemorroides. Luego volvió su mirada hacia la chica embarazada. Kim 22, de 24 años, embarazada. Cam 20, hombre, 41 años, impotente. El tipo se rió de él porque no le tenía envidia. Vio a Song Miri. El ojo de Dios mostró su nombre completo, a diferencia de los demás. Las notas indicaban que estaba deprimida, probablemente por los resultados de las pruebas anteriores, donde su nivel era B+. El niño se sorprendió al ver solo su nombre completo. El ojo de Dios mostró emociones por primera vez. El héroe comenzó a acercarse a la chica. Lo abrumaban pensamientos de que debía detenerse y de que se había vuelto loco, pero el interés lo dominó. El héroe se acercó a la chica con miedo, sin saber qué decir. Se disculpó por la pregunta y le preguntó cómo se sentía. Song Miri se giró con irritación y pensó que probablemente era algún pervertido. Empezó a acumular energía eléctrica en su puño. Yu Il-shin pidió no ser tomado como grosero. Al mismo tiempo, él mismo entendió que ella claramente lo tomaba por un pervertido, con predilección por las pequeñas colegialas. «No soy un tipo raro, de verdad», dijo. Necesitaba pensar en algo urgentemente. En ese momento la chica se enfadaba cada vez más. Sus ojos se llenaron de azul y un rayo reinaba en sus puños. El bolso de Yu Il-shin, él metió la mano en su bolso y la sacó y se disculpó con ella. En el teléfono vio una llamada de un engendro demoníaco. Después de disculparse con la chica porque necesitaba responder una llamada, el chico corrió hacia la salida. Caminando por la calle y hablando por teléfono, le pidieron encontrarse con su sobrina. Él pregunta dónde puede encontrarse con ella. Al otro lado del teléfono, hubo indignación porque se había alegrado con solo mencionar el dinero, y lo acusaron de ser un holgazán desempleado. Pero, ¿acaso su amor por el dinero lo convierte en un holgazán desempleado? «Está bien, lo entiendo, detente, te espero sin demora», dijo Yu Il-shin, de pie en la calle cerca de la parada de autobús. El héroe, aliviado y con un profundo suspiro, colgó y guardó el teléfono en su bolso, pensando en lo meticulosa que era su hermana y en lo comprensiva que era con su futuro esposo. Bueno, no había aprobado la evaluación, pero al menos no lo habían echado en desgracia.
Yuilshin conoció a su sobrina. Estaban sentados en un banco del parque, y el héroe no dejaba de admirarla, de lo linda que era, de cómo su hermana, un demonio malvado encarnado, podía dar vida a semejante ángel. La sobrina le preguntó a su tío qué era un pasado oscuro. ¿Un pasado oscuro?, pensó el héroe recordando a aquella chica con vergüenza y miedo. Cubriéndose la cara con las manos, empezó a contarle a su sobrina que hoy había ocurrido un incidente. La niña le preguntó qué era. El héroe luchó contra el impulso de tocar las mejillas regordetas, pero no pudo resistirse y agarró sus lindas y regordetas mejillas. ¡Qué mona es! La sobrina estaba muy enojada con su tío, pues le había pedido que dejara de tocarle la cara. Se volvió hacia Yu Il-shin, con gritos y odio. Él, a su vez, se disculpó y prometió que no volvería a suceder. Aunque la fruta prohibida era dulce, comprendía que si ella se enojaba, sería por al menos una hora. El héroe pensaba en cómo animarla. De repente el ojo de Dios se encendió y comenzó a analizar a la sobrina. Las notas decían que la chica quería un helado de chocolate. Ahora sabía cómo animarla. No era del todo justo, pero funcionó. Yu Il-shin le ofreció a su sobrina un cono de helado de chocolate dulce y exquisito, que se derretiría tiernamente en su boca. La niña tenía hambre cuando su tío rápidamente le preguntó qué quería. La historia se traslada a una heladería. Una chica amable y dulce recibió a los visitantes. Sacando las monedas de su bolsillo, el héroe quiso pedir 2 helados de chocolate, pero se dio cuenta de que solo le alcanzaba para uno. La niña miró con extrañeza las monedas en el mostrador y pidió esperar un poco. Empezó a llenar el cono de helado con avidez. El hombre estaba perplejo. ¿De verdad era discriminación por pagar con monedas? Al fin y al cabo, este helado ni siquiera era para él, sino para un niño que se convertiría en la criatura más hermosa de la historia. Como se dio cuenta, tiene su propio control remoto, llamado el dedo índice de Dios, que puede controlar los electrodomésticos. Señaló con el dedo la máquina de helados mientras ésta empezaba a verter una montaña de helado en el cono. El héroe observaba con una sonrisa burlona. ¿De verdad lo lamentaba o no? De vuelta en el parque, la niña saboreó un helado de chocolate. El tío le pidió a su sobrina que lo probara, pero ella se negó y continuó comiendo con avidez y delicia el helado. Estaban sentados en el parque, la niña disfrutando de un helado y el héroe disfrutando de un día tranquilo, admirando la puesta de sol. Del teléfono empezaron a salir palabras extrañas, como una advertencia. El hombre, desconcertado, buscó el teléfono en su bolso. Sacando el teléfono, estaba escrito que el título de asesino cruel se había activado, y como resultado, la suerte de batalla del dios desconocido había aumentado increíblemente. Oh, tú que recorres el camino del mayor mal, déjame absorber las dificultades que atraviesas y convertirme en una verdadera deidad demoníaca, dijo una voz extraña, de origen desconocido. El héroe se giró e intentó comprender de dónde provenía. De todos lados empezaron a oírse advertencias y el helado de la niña cayó a la carretera. Al mirar hacia el cielo, vieron una rendija en el cielo, desde donde unos ojos brillaban con una luz roja brillante. Resultó ser un toro espinoso. La historia se centra en el momento en que el valiente Song Miri se enfrentó solo al toro. Yu Il-shin, asustado, intentó proteger y calmar a su sobrina. Después de analizar el toro con púas, se enteró de que sus motivos eran ascender consumiendo al dios sin nombre. Y ahora la trama se desarrolla en el puente, donde el héroe está tratando de comprender que casi muere, y que él, su sobrina, una dulce niña, y todo por su culpa, porque el dios sin nombre es su nombre en el juego creador de dioses, lo que significa que el monstruo vino por él, porque no puede ser una simple coincidencia. Tras la muerte del toro, apareció un mensaje. Has superado los límites de tu cuerpo. El brutal asesino ha ascendido un nivel. Como recompensa, puedes comprar cualquier dios de clase baja gratis en la tienda. Sin embargo, solo puedes acceder a los derechos exclusivos del dios demoníaco, decía el mensaje. El héroe agitó su mano, sosteniendo el teléfono, y estaba a punto de tirarlo, pero entonces apareció una inscripción en él. Santo. El personaje principal
se encontraba en el puente, perplejo sobre lo que significaba santo. Esta historia comienza en un nuevo escenario para la trama. Dos personas parecidas a Mushka montan guardia en la entrada de una cueva. Son atacados por hormigas. Rezan a un dios anónimo pidiendo ayuda para que los perdone. Las malvadas hormigas los atacaron con furia, mataron a dos guardias y se dirigieron hacia la cueva. En la cueva, una muchacha con aspecto de mosca se encuentra frente a un altar en el que arden velas. Ella tiene miedo. Escucha un estruendo y con miedo en los ojos mira hacia la entrada de la cueva. Un ejército entero entró en la cueva. Venían a por la doncella sagrada de la tribu negra, pues no podía escapar de los soldados del gran imperio. Nuestro protagonista recibió un mensaje preguntándole si quería salvar a esta pequeña criatura que le rezaba desesperadamente. Un recuerdo cruzó por su mente. Él y su sobrina fueron atacados por un toro con púas. Estaba seguro de que la pequeña criatura se parecía a él en ese momento, aterrorizada. La hormiga furiosa pidió a la santa doncella de la tribu negra que aceptara con orgullo el hecho de que se convertiría en un tributo para su majestad el emperador. Pero Yu Il-shin, también conocido como el dios sin nombre, destruyó un ejército entero con su prensa, salvando así a la santa doncella de la tribu negra. La Santa Virgen reza al dios sin nombre para que le diga su verdadero nombre. Su nombre es Yu Il-shin. El héroe indicó. La santa doncella venera a Yu Il-shin, el gran dios que salvó su vida indignante. El héroe se sorprendió de que lo veneraran. Yu Il-shin recibió el título de Dios bueno, Salvador misericordioso. Actualmente tienes los títulos de Dios bueno y malo, según estaba escrito en el mensaje. Debido a esto, el karma de Yu Il-shin se volvió neutral. Como bonificación por recibir el título, el héroe recibió 100.000 monedas de oro. En total, tenía 108.700 monedas. Al abrir el catálogo, el héroe comenzó a hojearlo para poder comprar algo así. Finalmente poder permitirse algo. En primer lugar, el héroe compró la bendición del dios del crecimiento por 1.000 monedas. Esta habilidad apareció en el teléfono en forma de una botella de líquido. Tras analizarla con la mirada divina, recibió una descripción. Se trataba del fluido corporal derramado durante el entrenamiento de un buscador constante de la verdad, y estaba sellado en un recipiente. Su propiedad especial es que los mortales que la toman desarrollan su potencial al máximo. Cuanto más se beba, mejor. El héroe quedó confundido por la inscripción fluidos corporales y perdió el deseo de comprar más. Después de beber el líquido de la botella, el héroe no sintió nada. Y Il-shin se indignó. Era una bebida energética normal. Tras releer la descripción, vio que decía que cuanto más se bebiera, mejor. Después de beber una cantidad considerable de botellas, todavía no había ningún efecto. El héroe ha caído. Se ha aumentado la asimilación de los dioses. Las habilidades de Yu Il-shin se han fortalecido. Se despertó en casa con un dolor terrible de cabeza. No se supo con certeza cuándo logró regresar. Hormigas rojas lo cubrían todo, tanto en el cuerpo como en la cama. El héroe tomó el teléfono. Al oír un silbido, miró hacia la fuente del sonido. Yu Il-shin se puso rígido, sorprendido por la cantidad de hormigas que aparecieron en su apartamento. Había un mensaje en el teléfono. Gracias a los títulos de héroe, el campo de batalla del creador de dioses había mejorado. El héroe asustado y somnoliento se sorprendió por la cantidad de hormigas y se dirigió hacia la puerta. Quiso la suerte que en ese preciso instante la cerradura no se abriera. Las hormigas empezaron a picar al héroe. Decidió saltar por la ventana. Pensó que solo era el tercer piso. Era improbable que muriera por ello. Pero la ventana no se rompió. El héroe simplemente se golpeó la cara contra el cristal. Al darse cuenta de que el niño estaba atrapado, se llenó de ira. Dirigiendo todas sus fuerzas contra las hormigas, comenzó a enfrentarlas. Las hormigas vieron con los ojos abiertos cómo Il-shin era capaz de destruir al general. No lo creían. Las hormigas, los arqueros, tomaron posiciones y cargaron sus arcos con flechas encendidas y las lanzaron hacia el dios sin nombre. Las hormigas se regodearon. Bueno, ¿te gusta, monstruo sin nombre? Aquí está, el poder del gran imperio.
Las hormigas estaban llenas de motivación y ambición por matar al llamado monstruo. Querían cortarle la cabeza y presentársela a su majestad el emperador. El héroe no podía respirar. Levantó la cabeza y vio el repelente de insectos. Solo su majestad la hormiga quería que le comunicaran buenas noticias. Cómo el héroe quemó todo y a todos hasta los cimientos. El dios sin nombre estaba envuelto en llamas brillantes. Su cuerpo no se movía. No quería morir así. Había un mensaje en el teléfono. Puedes obtener un regalo o favor de un dios maligno de alto rango si lo solicitas. ¿Aceptarías el regalo del gran dios? Il-shin presionó, y estaba envuelto en una luz roja brillante que se originó en su dedo índice. La acción se desarrolla en una montaña. De ella surgen potentes relámpagos. Era Song Miri. Intentaba despertar el mismo poder que había matado al toro con púas. Sus intentos fueron en vano. El casco era inútil. La chica tenía algún tipo de venganza en mente, pero para eso necesitaba poder. La pregunta era ¿qué tipo de venganza? Entonces, su sexto sentido entró en acción, y Song Miri sintió que alguien estaba en problemas. Il-shin estaba en problemas. Estaba en un apartamento en llamas, exhausto, tratando de salir de alguna manera, usando la habilidad recibida de la pesadilla silenciosa. Pero nada ayudó. Ni siquiera el dedo índice del dios, que lo aplastaba, le sirvió de nada. El héroe yacía en el suelo, envuelto en humo y brillantes llamas. ¿De verdad iba a morir así? En ese momento, Song Miri acudió en ayuda de nuestro héroe y derribó la pared. El ojo de Dios del héroe se activó, mostrando que la joven estaba en un estado de alegría. La acción se traslada al hospital, donde la hermana y la hija de Yu Il-shin acudieron a él. La sobrina dudaba que fuera realmente su tío, yaciendo en la cama, vendado. Le hizo preguntas y le pidió la contraseña, a lo que el héroe respondió: «Tu malvada mamá es una cachorrita regordeta y tiradora de gases». Después de eso, la sobrina quedó convencida de que era su tío. La sobrina se sentó junto a su tío, lo abrazó fuertemente y le pidió que no se hiciera más daño si moría, y ella no tenía con quién jugar. Pero el héroe ya estaba mucho mejor, gracias a la linda Song Yeon, que vino a visitarlo. La hermana no lo soportó y se enojó con su hermano. Quizás fue demasiado cruel con la víctima, pero no lo consideraba una víctima, pues era ella quien tenía que recoger la basura del apartamento después de él, y él también la llamó Adjuma Pedorra. Mientras la hermana le gritaba a su hermano, la niña rompió a llorar. Alguien tocó a la puerta, mientras el hermano y la hermana arreglaban las cosas entre ellos. La pequeña y linda Song Yeon fue a abrir la puerta de la sala, pero no había nada más que un gran ramo de flores. El ramo tenía un lazo con el que le deseaban a Yu Il-shin una pronta recuperación. El héroe supuso que era del gerente. En ese momento, frente al hospital, Song Miri estaba de pie en el tejado. Comprendió que, cuando el toro con púas fue derrotado y al llevarlo al hospital, sintió una fuerza que nunca antes había sentido. Lo había estado observando durante 4 días, pero aún no entendía qué tenía este hombre que la había permitido superar sus límites. Allí, por un momento, se sintió como una investigadora y decidió que sería mejor irse antes de que la atraparan. Justo cuando estaba a punto de irse, notó algo en la ventana de Il-shin. Estaba hurgando debajo de la manta y estaba muy enojado. La niña se sorprendió. Mientras nuestro héroe estaba en el hospital, en el otro mundo, la Santa Virgen de la tribu estaba frente al altar. Sosteniendo la esfera poligonal, quiso hacer algo con lo que su tribu no estaba de acuerdo. Era un tesoro que se había transmitido de generación en generación, y quería entregárselo a Yu Il-shin, el dios que salvó a su tribu del ejército del imperio. Creía que si renunciaban a lo más valioso que poseían, él sin duda perdonaría sus pecados. Yu Il-shin sacó su teléfono de la notificación y se enojó. Pensó que las hormigas lo estaban molestando nuevamente. Estaba lleno de ira y deseos de matarlas. Ya era una víctima, y las hormigas todavía no querían dejarlo solo. Era un mensaje de la tribu. El santo y sus 101 seguidores adoraban a Yu Il-shin. Los creyentes rogaban aceptar la ofrenda que habían preparado como tributo al dios sin nombre.
El héroe se enfrentaba a la pregunta de si debía aceptarla, pensando que esto podría ser cierto, pues esos tributos solo se dan a personas muy importantes. Tenía dudas de si realmente era tan bueno. Aceptó el regalo de la tribu. El tributo salió volando del teléfono y aterrizó en las manos del héroe. Tras analizarlo con el ojo de Dios, descubrió que era el fruto del árbol del mundo, uno de los 7 frutos que Yggdrasil, dejó tras de sí. También se afirmó que aumentaba la resistencia, y el héroe quedó prendado, echando el fruto del árbol en su boca y tragándolo. El héroe empezó a sentir algo extraño. Por cierto, la chica seguía observando al chico, con los ojos abiertos de par en par, sin comprender lo que le estaba sucediendo. Tras tragar la fruta del árbol que la tribu le había dado, el héroe empezó a escupir con todas sus fuerzas. Era salada, picante y amarga a la vez. Pero aún así, daba fruto. Todas las vendas cayeron del héroe, y sus heridas se curaron por sí solas. La chica que estaba en el tejado frente al hospital lo notó. Estaba perpleja porque acababa de quedar cubierto de quemaduras de pies a cabeza. ¿Quién es?, se preguntó. Al mirar el teléfono, se activó una nueva función. Las bendiciones de Dios. Podía conceder bendiciones aceptando ofrendas de sus creyentes. Mirando a su alrededor, el héroe decidió darles azúcar, porque son hormigas. En ese momento, en el otro mundo, la tribu estaba molesta porque habían ofrecido un tesoro a Dios, pero no habían recibido nada a cambio, cuando de repente algo comenzó a descender del cielo. Al principio pensaron que era nieve, pero cuando la probaron quedaron encantados. Además, los heridos empezaron a sanar. Los ciegos recobraron la vista, y a quienes no tenían extremidades, les volvieron a crecer. Dios los bendijo con un milagro. Ellos agradecieron al todopoderoso y misericordioso Señor Yuilshin. Tras reunir a 100 creyentes fieles, el héroe recibió 101 puntos de fe. En total, tenía 1101 puntos de fe. El héroe ni siquiera podía imaginar que un paquete de azúcar pudiera tener semejante efecto en ellos. Un punto de fe equivalía a 100 monedas. Incluso los encontraba adorables, hasta cierto punto. Ilshin salió del hospital y se dirigió al bazar. Allí sucedieron muchas cosas, desde acusaciones banales de que se pagaba muy poco por los productos, hasta anuncios sobre la compra de artículos a precios altísimos, que incluso los ermitaños compraban. Antes de peleas sin motivo, de repente, el héroe, pensando que era demasiado peligroso, decidió que necesitaba encontrar lugares comunes donde gente como él pudiera vender objetos. Al entrar en un callejón, el tipo vio una pequeña tienda. Era un lugar tranquilo y parecía normal, así que fue directamente a la tienda. Al entrar en la tienda, lo recibió una chica de aspecto agradable con gafas. Era su modesto kiosco. El héroe le devolvió el saludo a la chica y le dijo que venía a vender algunos artículos. El trabajador supuso que el tipo probablemente era cazador, pero no. Aunque había despertado sus habilidades, nunca había recibido una licencia de cazador. La chica le pidió que esperara y empezó a rebuscar bajo el mostrador. Después de entregarme un formulario, me indicó dónde sentarme y me pidió que lo rellenara cuidadosamente. El formulario preguntaba de dónde provenían los objetos, y el héroe no sabía qué escribir. No pudo escribir que los había conseguido por matar hormigas en un juego para móvil. Y todo por la reforma del apartamento. Mientras Ilshin llenaba el formulario, un grupo de desconocidos entró al puesto. Venían a vender un par de artículos de alta gama. El héroe se sentó nervioso y trató de no mirar en su dirección, porque estos tipos eran musculosos. Aunque el ojo de Dios decía que sus músculos eran débiles, no se podía decir mirándolos. El líder del grupo dijo que había oído que la tienda no iba bien, así que trajo un par de cosas buenas. La chica detrás del mostrador le estaba agradecida. El héroe se sentó nervioso y trató de no mirar, pero más de una vez sus ojos se cruzaron con aquellos tipos. En ese momento, el líder sacó una armadura de mithril del maletín. La chica estaba encantada. El hombre comentó que tuvo que sudar mucho para conseguirla. El protagonista analizó este conjunto y quedó encantado de inmediato. La duración era de 4 horas, 9 minutos y 32 segundos. Se dio cuenta de que era falso. La chica,
Al examinar los objetos, comentó que esta armadura tenía una enorme cantidad de maná. El líder enfatizó que sus objetos siempre habían sido famosos por su calidad. Pero nuestro héroe discrepó radicalmente de esto. Los chicos dijeron la cantidad por la que estaban dispuestos a venderla: 3 millones de wons en efectivo. La chica, tras echar otro vistazo rápido a la armadura, pidió esperar hasta que quisiera ir a buscar el dinero. Aquí el héroe tomó todo su miedo en su puño y saltó con una objeción. Este objeto es una falsificación. Estaba lleno de pensamientos de que esto era un acto imprudente y que no debería haberse entrometido en los asuntos de otras personas, pero no lo demostró. El matón lo agarró por la camisa y lo levantó, justificándose diciendo que el tipo no decía la verdad, dando a entender con ello que no debía meter las narices en algo que no le incumbía. Los tres lo miraron con evidente agresividad y le pidieron que explicara sus sospechas. El héroe señaló con el dedo índice aplastante del dios la armadura, que se convertía en un montón de chatarra. Todos se quedaron allí, sin poder creer lo que veían. El matón agitó el puño, queriendo golpear al personaje principal en la cara, pero el personaje principal le gritó que parara. Y se inclinó y ofreció sus más profundas disculpas, dirigiéndose al héroe como un cazador de alta clase, y pidió que les permitiera irse. Se fueron, y el héroe no entendió por qué lo llamaban cazador de alta clase. La chica detrás del mostrador le agradeció su ayuda y sugirió que nuestro héroe era un gran ermitaño. Los ermitaños son aquellos que se esconden entre la gente. Han elegido una vida ordinaria en lugar de la constante búsqueda de tesoros. Joven, recordé que Ilshin quería vender un par de artículos. Sacó un anillo y se lo dio a la chica. Tras examinarlo brevemente, ella dijo que, aunque hubiera pagado de más, seguía siendo un objeto de clase D. Aunque la armadura falsa tenía una gran cantidad de maná, concretamente 560 puntos. El ojo de Dios analizó el anillo e indicó que sería mejor entregárselo a Song Miri, que estaba cerca de Yu Il-shin. Esta era la emperatriz del rayo. La historia del capítulo comienza con Song Miri, quien vestía ropa oscura, una máscara y una gorra. Probablemente estaba espiando a Yu Il-shin. Estaba de pie en la esquina de la tienda donde estaba el chico. Estaba confundida por la rapidez con la que el héroe se había recuperado. ¿Era realmente el efecto de una poción curativa de alta calidad? Solo era de clase G. ¿Cómo podía tener una poción de alta calidad? Sospechaba que ocultaba algo. Tras descubrir su identidad, se curó al instante y sin duda puede ayudarla a superar los límites de su cuerpo. Ahora se ha convertido en una espía. Si su hermana se entera, estará en problemas. Una voz vino desde atrás. Era Yu Il-shin. Se dirigió a la emperatriz, es decir, a Song Miri. Ella estaba allí como si no fuera el caso, pues él tenía un regalo para ella. La historia se traslada a la azotea de una torre. Allí estaba Song Miri, y en la colina había 3 personas más. El hombre de gafas estaba detrás de una laptop. Sus 7000 puntos de maná fueron considerados un resultado excepcional incluso entre los de clase A. El anillo ayudó a Song Miri a superar el resultado de la clase B. Ella empezó a recordar cómo Yu Il-shin le entregó este anillo. Lo sacó, lo puso en manos de Song Miri y le pidió que lo aceptara como muestra de su gratitud, diciéndole que la ayudaría. Después de entregar el anillo, el héroe desapareció entre la multitud, y la niña se quedó allí avergonzada, sosteniendo el anillo en sus manos. Estaba petrificada de sorpresa y vergüenza. Pero lo que más le sorprendió fue que él simplemente regalara el anillo que había aumentado su fuerza muchas veces. El hombre que estaba arriba aplaudió, calificando el resultado de increíble. La chica a su lado le dijo que no se engrellara. Todavía tenía solo una nota A. El chico pelirrojo comentó que estaba deseando trabajar con ella y se ofreció a limpiar un par de mazmorras en algún momento. Song Miri aceptó con vacilación. Song Miri empezó a oír la voz de su hermana en su cabeza. Si iba a interponerse en su inútil venganza, debía saber que no la dejaría pasar. Song Miri se disculpó con su hermana. Tendría que desobedecerla. Si Yu Il-shin la ayudará, la venganza dejará de ser solo un sueño estúpido. El héroe sueña con un sueño.
De nuevo, las hormigas, una criatura desconocida tras la pantalla, ordenan al general Kamikiri que cumpla la orden de Jim. Liderando el ejército de 5 millones de Jim, ordena destruir al monstruo que domina a los salvajes de la tribu negra. Ya habían perdido 100.000 guerreros de Hibiscus y Kim. Con la hormiga de la túnica como telón de fondo, se alzaba un ejército enorme, listo para la lucha. Se dirigieron al representante de las 10 espadas del emperador. El héroe se despertó empapado en sudor frío. Era un sueño otra vez. Analizando los acontecimientos pasados, el héroe llegó a la conclusión de que este no era un sueño cualquiera, como el anterior. Casi muere a causa de 100.000 de estas criaturas, y ahora había 50 veces más. El héroe no sabía qué hacer. Un extraño mensaje llegó al teléfono del héroe preguntándole si quería electricidad. El nombre de quien llamaba era una pesadilla silenciosa. El hombre pensó que tal vez alguien le estaba gastando una broma. El héroe le preguntó a este extraño hombre si era un hombre. Le preguntó si era un pervertido. Dios inmaduro y patético, sacrifica a 100 personas de tu raza, especialmente a personas de tu propia sangre. Si haces esto, ¿qué? Mensaje. Llegó Ilshin. El chico estaba a punto de bloquear a este suscriptor, cuando se activó la ceguera de Dios. El héroe comenzó a sumergirse en el estado de la visión omnisciente. Vio una hormiga con una túnica. Se presentó, como el general Kamikiri, y comenzó a amenazar con arrancarle los ojos al niño, desgarrarle el cuello y presentarle su cabeza al gran emperador. El héroe ya lo había visto en sueños. Apareció un cronómetro. Estaba en cuenta regresiva. Faltaban unos 4 días. Apareció un mensaje en el juego. El santo y 101 creyentes tiemblan de miedo ante la llegada del ejército del imperio. El héroe decidió que esta vez debía prepararse. Ilshin intentó analizar Mírate frente a un espejo con la ayuda del ojo de Dios. No funcionó la primera vez. Todo lo que el ojo de Dios indicó, llamando al héroe un retoño. El hombre, sentado en la cama de la habitación, compró todo lo que necesitaba en la tienda de Dios. Compró un dedo medio de un dios juez. Suena genial, pero era solo un encendedor. Aunque escribieron que si lo cruzas con el dedo medio de un dios juez, obtendrás una gran habilidad. Yu Ilshin era indignado por haber sido engañado nuevamente. Debería haber tirado el teléfono al río. Al fin y al cabo, fue por eso que se metió en una situación peligrosa. Por eso su apartamento quedó en ruinas y había un agujero en la pared. El tipo recibió un mensaje del gran bastardo. Era el cliente. Había pasado una semana desde que se envió el último trabajo. El cliente comprendió que el héroe tenía ciertas circunstancias, pero también había circunstancias en el trabajo. Will, no es bueno si Ilshin de nuevo se arrancará plazos para el trabajo. Sobre todo porque el héroe ya recibió el pago por adelantado. El héroe empezó a justificarse diciendo que ahora se enfrentaba a muchos problemas y no tenía tiempo para terminar el trabajo. Tras decidir que necesitaba muchos trabajadores con mucha energía, tendría que trabajar para 20 personas a la vez. Mientras el héroe trabajaba toda la noche, su asimilación del creador de dioses aumentó del 5 al 10%. El derecho especial de Yu Ilshin era intensificado. Se activa el título Salvador Misericordioso. Después de trabajar toda la noche, el héroe finalmente terminó. Todo lo que tenía que hacer era enviárselo al cliente. Cerca de la casa de Yu Ilshin, compró un pastel y se dirigía a su casa. Ella quería dar una buena impresión, por lo que él definitivamente no la rechazaría. La muchacha subió nerviosamente al piso de Ilshin y ya estaba parada frente a su puerta, sosteniendo con el dedo el timbre. Mientras el héroe exhausto ya estaba durmiendo en la mesa frente a la computadora portátil, murmurando algo en voz baja. La chica se paró frente a la puerta. Tocó el timbre varias veces, pero nadie le abrió. Song Miri pensó que el héroe no estaba en casa. Song Miri jaló la manija de la puerta y ésta se abrió. Al parecer, el héroe olvidó cerrarla con llave. Ella miró dentro del apartamento. No había nadie allí excepto un agujero en la pared. El héroe llegó tarde otra vez a una reunión con el cliente. El cliente ya había escrito: Ilshinu va y entregará el trabajo. Aquí,
el héroe arroja una pila de papeles sobre la mesa. El cliente se sorprende por la cantidad de material. La historia se desarrolla en un lugar remoto, parecido a un almacén. El héroe está inconsciente, atado, sentado en una silla. 3 hombres lo rodean. Sonrieron al ver que logra dormir en semejante situación, como si hubiera trabajado duro toda la noche, aunque es cierto. Ilshin afilado desperté. Con una expresión extraña en el rostro y la lengua de fuera, se dirigió a una hormiga y pidió una ración doble. Filete de chuck flap. El hombre levantó la cabeza y vio que sus secuestradores habían huido a una distancia segura por miedo. El propio Ilshin no entendía lo que estaba sucediendo. Asumió que había sido secuestrado, pero ¿por qué fue secuestrado y dónde estaba? El hombre de la camisa roja habló mientras sostenía una llama en la mano. Expresó que era increíble poder dormir incluso en esa situación. En ese momento, la ceguera de Dios le mostró que el hombre estaba usando una llama lastimosamente débil. Los otros 2 hombres tenían una constitución débil. El héroe los reconoció. Eran los estafadores que había conocido en esa tienda. Los chicos se dieron cuenta de que Yu Il-shin. Descubrí ellos. Se dirigieron a él por su nombre. No estaba claro cómo sabían su nombre. El héroe les preguntó qué querían. Querían una compensación por el daño que habían causado. Después de todo, el héroe se había entrometido en algo que no le incumbía y había arruinado su negocio. Dijeron en tono burlón que, por suerte para el héroe, aceptaban pagos con tarjeta. Tenso Ilshin se dio cuenta de que acababa de perder su teléfono. Uno de los chicos dijo que se lo había llevado, sosteniéndolo en la mano. El tipo de la gorra miró el teléfono y notó un temporizador extraño. Le preguntó al héroe qué era. Ilshin, al darse cuenta de que algo estaba por suceder, gritó para que lo desataran inmediatamente. De lo contrario, las cosas serían muy malas para todos ellos. El tipo se rió con fuego del héroe, como si hubiera perdido por completo el miedo, pero en ese momento un enjambre de hormigas atacó a su cómplice, directamente desde el teléfono. Comenzaron a cubrirlo de la cabeza a los pies mientras él gritaba y pedía ayuda, hasta que su cuerpo quedó reducido a átomos, quedando solo el teléfono, que cayó al suelo. Los otros 2 se preguntaban qué era y qué clase de bichos eran. Ellos pensaron que la habilidad de Yu Il-shin es controlar a los escarabajos, notando que esto era realmente inusual. Las hormigas comenzaron a parecerse más a escarabajos que las hormigas anteriores. Eran un ejército entero. El hombre con el fuego dirigió todo su poder contra ellos, convenciéndose de que podía quemarlos a todos. Todo el almacén estaba en cenizas. Decidió que todo había terminado. Sugirió calcular cuánto les debía el héroe a ambos por matar a su hermano menor. Aquí, el tipo con el fuego cayó al suelo. El héroe y otro tipo no entendían nada. Resultó que eran hormigas. Le lanzaron una especie de piedra mágica que olía a magia a ese tipo. El general hormiga ordenó cargar las catapultas, mientras el matón, entre llantos, miedo y gritos de auxilio, comenzó a huir. Corrió hacia la puerta y empezó a intentar abrirla. La puerta no se abría. Igual que cuando Yu Il-shin era encerrado en su apartamento. El matón seguía pidiendo ayuda a gritos, y el héroe le gritaba que lo desatara. El general del ejército de hormigas dio la orden de disparar. Cientos de piedras volaron hacia el grandullón. Es improbable que sobreviviera. Ni siquiera la llama gigante pudo destruir este ejército. ¿Podrá el héroe escapar con vida? Si el héroe hubiera sabido que estos chicos serían tan fuertes, quizás algo habría cambiado y habría sido diferente. Pero todo empezó por el juego que lo trajo aquí. El general del ejército se dirigió al héroe como un dios maligno, y le informó que todos sus subordinados habían sido asesinados. Así no era como el héroe había imaginado su muerte, y a la hormiga le divirtió pensar que ahora lo mataría y lo convertiría en un bocadillo para su majestad el emperador. Había un mensaje en el teléfono que decía que se había activado algún efecto y que un rayo había caído en una habitación llena de hormigas. Las hormigas estaban furiosas, sin comprender quién se atrevía a atacar al ejército de ella y su majestad. Ordenaron al subordinado del dios maligno que se ocultaba que se presentara. Allí apareció la emperatriz del rayo, en todo su esplendor.
La historia continúa en un lugar desconocido, que parecía un almacén abandonado. El héroe está atado y sentado en una silla. Estaba a punto de ser destrozado por un ejército de hormigas, pero Song Miri, la emperatriz del rayo, acudió en su ayuda. El general reprochó a la muchacha no atreverse a atacar al ejército de su majestad el emperador. Ni siquiera su amo se dignó a luchar personalmente. El héroe animó a Song Miri a quemar a esas criaturas hasta los cimientos. Gritó. Las hormigas se sorprendieron de lo fuerte que era la niña. Se preguntaron de dónde el dios malvado había sacado un seguidor tan fuerte. Este dios malvado se convirtió en el desastre más terrible que el imperio jamás había enfrentado. Uno de los escarabajos se presentó Kamikiri. Amenazó muere aquí y ahora, y lleva contigo a uno de los seguidores del dios malvado. La niña seguía destruyendo insectos. Estaba asombrada por su cantidad y la persistencia con la que seguían intentando hacer algo. Los súbditos del general del ejército imperial le aseguraron que debía escapar. El general se encerró en sí mismo y habló con alguien en su mente. Miles de espadas que destrozarían el espacio mismo. Él, como un sirviente, le pidió a alguien que le transmitiera un poder increíble. El general parecía estar en trance. Frente a él se alzaba una pared con muchos ojos de diferentes tamaños y formas. La voz le preguntó qué sacrificio le había preparado el general, a lo que respondió que daría la vida de sus soldados como ofrenda. Así sea, respondió la voz. El general blandió su garra afilada, matando a todos sus subordinados. Los héroes se quedaron atónitos, sin comprender por qué había matado a todo el ejército. Pero el general estaba abrumado por la fuerza y el deseo de cumplir la orden del emperador. El ojo de Dios reveló que el general del imperio había sacrificado el mayor ejército a su dios. Su objetivo era destruir al seguidor del dios maligno. Apuntando a Song Miri, el general saltó hacia ella, amenazando con inclinar su insignificante cabeza por faltarle el respeto al gran emperador. La hormiga ya estaba corriendo con la boca abierta hacia Song Miri, a lo que la niña recurrió a una rápida tormenta de rayos. La tormenta eléctrica se dividió en dos. El general seguía apuntando a la muchacha y moviéndose en su dirección. Él agitó su pata. Ella se cayó cerca a las piernas de Yu Ilshin. El general la obligó a pagar con su vida por insultar al gran emperador. La hormiga fue ante el dios malvado de la tribu negra. Quiere que pague también con su inútil vida. El héroe estaba abatido. Se le veía lleno de furia vengativa y arrepentido de que la emperatriz del rayo hubiera muerto por su culpa. Apareció una inscripción, la derecha otorgada por la pesadilla silenciosa, que muestra una pesadilla del futuro. Lo que el héroe vio es una pesadilla que aún no ha sucedido. Pero también es un destino que puede suceder. Un héroe es un ser que puede cambiar el destino de los mortales. La ley de Dios sugería a Ilshin cambiar el destino de un mortal con su ayuda por 100.000 monedas divinas. El héroe, sin pensarlo dos veces, respondió, sí. El tiempo regresó al punto donde la emperatriz se encontraba cara a cara con el general, quien se dirigía hacia ella. Comprendió que este bicho era más fuerte que los demás y que debía tener cuidado, pues podría morir. Yu Ilshin se quita las cadenas, agarra a Song Miri por el cuello y la tira hacia atrás. Se paró junto a ella y le preguntó si estaba bien. La chica se dio cuenta de que este hombre, el escarabajo, corrió hacia el héroe, gritándole que muriera. Pero el héroe mostró el dedo medio del dios en señal de condena. El edificio comenzó a arder con una llama brillante. Todas las ventanas quedaron destrozadas, y todo el interior quedó envuelto en llamas y humo. El general Shukov fue incinerado para gloria del gran emperador. Song Miri miró a Yu Ilshin con admiración para que pudiera convertirse en su amo. La historia continúa en el apartamento del héroe. Song Miri, sosteniendo una herramienta de construcción llamada paleta, pidió que se la dejaran, llamándolo maestro. El héroe comenzó a recordar el momento en que derrotó al general. Retorciendo el cuchillo que el escarabajo había dejado en sus manos, pensó en cómo usarlo. Song Miri, de pie detrás de él, lo observaba con cariño y admiración. La niña cayó de rodillas, preguntándole si era un ermitaño. El héroe pensó que era extraña.
Arrodillándose, le pidió que la fortaleciera. Él prometió hacer lo que le ordenara. Ella estaba dispuesta a todo, aunque fuera difícil. El héroe tenía un mal presentimiento. Se volvió hacia la emperatriz del rayo, pero la joven lo interrumpió, llamándolo maestro y pidiéndole que la llamara Miri. El héroe notó que no había dicho que se convertiría en su maestro. Él le preguntó cuánto tiempo planeaba Song Miri quedarse en su casa, a lo que ella respondió, hasta que él la entrenara. El héroe intentó explicar que era un clase G normal, sin entender por qué la chica se aferraba tanto a él. Ante esto, ella le mostró el anillo que le había regalado, el cual la hacía más fuerte. El héroe seguía negándolo todo, y sobre el anillo, dijo que simplemente había tenido suerte de encontrarlo, que comprendía su deseo de volverse más fuerte. La niña empezó a rogar que le dieran al menos una oportunidad. Después de un tiempo, la niña informa que ya terminó. Ahora al menos parece una cama normal. El héroe quedó muy sorprendido por las habilidades de Song Miri. Al oír un estruendo, se acercó a la ventana y preguntó si era un trueno y si significaba que iba a llover. La niña dijo que no llovía, pero que tenía un poco de hambre. Ilshin comentó que Song Miri había hecho un buen trabajo y le pidió que la invitara a almorzar. La niña pidió fideos con salsa de frijoles negros. La niña recibió una llamada en su teléfono. La próxima vez tendrá que almorzar. El héroe obtuvo la bendición del dios del crecimiento y se la entregó a Song Miri para que la llevara. La joven se sorprendió de su logro, comparándolo con el cazador Kang Wu. El héroe, sin tener idea de quién era, le pidió que se llevara la poción y la bebiera, pues la ayudaría. Le dio las gracias al maestro, afirmando que disfrutaría cada sorbo, aunque la botella fuera pequeña. Subiéndose a la ventana, saltó por la ventana y dijo que volvería pronto. A juzgar por el rostro del héroe, esto no le hizo muy feliz. Pero ahora Ilshina, tendré que comer solo. El chico fue a un pequeño restaurante. Recibió un pedido y lo comió deliciosamente. La televisión estaba encendida en el restaurante, y empezaron a mostrar noticias de última hora. Un monstruo de clase S, Drake, apareció de una grieta durante una conferencia parlamentaria. El anfitrión agradeció a la cazadora que llegó rápidamente al lugar, pero parece que solo puede ganar tiempo para que la gente escape. La cazadora que lucha contra Drake es la Emperatriz del Rayo, clase A. Obviamente, no es rival para un monstruo de clase S, por lo que la Asociación de Cazadores solicitó refuerzos inmediatos. El presentador terminó de hablar, diciendo que mostrarían la escena en tiempo real. El héroe estaba preocupado por Song Miri, ya que un monstruo de clase S es peligroso. La historia se traslada a la escena donde la Emperatriz del Rayo, luchando contra el monstruo, lo retrasa para que la gente pueda escapar lo más rápido posible. La emperatriz comenzó a dudar de sí misma. Estaba sorprendida por el hecho de que resultó ser un monstruo de clase S. No estaba segura de poder derrotarlo sola, especialmente si su hermana se enteraba. La muchacha siguió luchando contra el monstruo, aunque estaba perturbada por diversos pensamientos relacionados con su hermana, o mejor dicho, con sus palabras, para que no se metiera bajo sus pies, para que no la dejara así. Todos comenzaron a regocijarse, pensando que el monstruo había sido derrotado. Durante la transmisión en vivo, el reportero llamó a Song Miri una heroína que una vez más obró milagros al derrotar al dragón. La gente vitoreaba a la chica. Gritaban lo genial que era, la emperatriz del rayo que podía hacerlo. Pero no fue así. Escondido entre una nube de polvo, todos creyeron que el monstruo estaba muerto. Como de la nada, un enorme tentáculo atacó a la emperatriz. La chica cayó al suelo sospechando que no se había vuelto más fuerte. En su cabeza, la voz de su hermana le decía una vez más que no se engreyera, que Song Miri era una patética clase B. El dragón todavía está vivo, pero el estado de la emperatriz deja mucho que desear. Todos observaron con miedo cómo el monstruo se acercaba a la gente. Todos esperaban que la emperatriz estuviera bien. Pero entonces Song Miri defendió al monstruo. Bebió la poción que le dio Yu Ilshin. Le dio fuerza. La historia continúa en la escena donde Song Miri lucha contra el monstruo. Ella le lanzó una tormenta eléctrica. En el restaurante donde se encontraba el héroe,
Todos miraban la televisión con interés. Estaban asombrados por el poder de la emperatriz. Ni siquiera podían imaginarlo. El héroe se preguntó sorprendido por qué le pedía que se convirtiera en su amo siendo tan fuerte. El anfitrión continuó informando que la cazadora de clase A, la emperatriz del rayo, estaba derrotando al monstruo de clase S, Drake. Song Miri fue entrevistada en vivo. Le preguntaron sobre el secreto de su crecimiento y cómo venció a Drake, ya que no hace mucho, venció a una categoría inferior. La muchacha, en directo, se volvió hacia el maestro y le dijo que todo era gracias a la poción que él le había dado. Son Miri y Yu Ilshin están sentados en su casa. Ilshin sentada al teléfono, viendo la grabación de la transmisión. El video tenía 2 millones de visualizaciones, y el culpable estaba sentado en su casa comiendo jajangmyeon. Song Miri comentó que estaba increíblemente delicioso, y agradeció al protagonista por invitarla a comer. Probablemente era hora de que la chica se fuera a casa. Su familia podría estar preocupada, pero no tenía a nadie que se preocupara por ella. El héroe se sorprendió. No podía ser que hubiera padres que no se preocuparan por una hija tan buena. Pero sus padres murieron durante la aparición del dragón del inframundo. El dragón del inframundo. Los mejores cazadores de todo el mundo se unieron y lograron derrotarlo con dificultad. Fue un grave incidente que cobró la vida de millones de personas. El héroe cerró la boca, dándose cuenta de que quizá había dicho demasiado. Como la chica había gastado demasiada energía, se ofreció a comer también su plato. Song Miri aceptó felizmente su propuesta. El teléfono del héroe recibió un mensaje indicando que había alcanzado el favor y la confianza del objetivo. Si el objetivo dice la frase clave, se convertirá en tu fiel seguidor. La frase clave para conseguir un creyente es: creo en Yu Ilshin, Nim. El héroe se dio cuenta de que, como en todas esas novelas de segunda categoría que escribió, resulta que podrá conseguir incluso más monedas. El héroe no podía predecir cuándo llegaría la próxima invasión de hormigas. Por lo tanto, cuantas más monedas de Dios, mejor. El héroe le preguntó a Miri si podía cumplir su petición. La chica estaba dispuesta a hacer todo lo que el héroe deseara. Él le pidió que repitiera lo que iba a decir. Ella accedió. El chico dijo la frase clave para convencer a una creyente, y luego pensó que probablemente era demasiado. Se disculpó con ella, porque era cierto. Era raro. La chica dijo que le creía. Creo en Yu Ilshin Nim, dijo Miri. Sí. Y el chico recibió una notificación en su teléfono de que tenía un nuevo seguidor. Song Miri es su primer seguidor en la Tierra. El número total de seguidores es 1102. Pero ¿qué pasa con las monedas? El héroe recibió la habilidad de transferencia. Puede prestar las habilidades de sus seguidores. Pero no le dieron monedas. El héroe no está muy contento con esto, pues esperaba recibirlas. La niña observaba al maestro y no entendía por qué se comportaba así. Entonces, un portal se abrió tras ella. De allí salieron unos insectos parecidos a saltamontes. Empezaron a decir: este hombre, el dios malvado de la tribu negra, al otorgarle a un hombre insolente el título de deidad, Su Majestad el Emperador tomó una excelente decisión. Su Majestad dijo que este dios malvado desempeñaría un papel crucial en la Gran Guerra. Entonces decidieron hacerle entender a nuestro héroe indigno la magnanimidad de su emperador. El héroe no se percató de la llegada de los mensajeros del emperador y decidió probar la habilidad de la transmisión. ¿Cómo se produce una explosión aquí? Vecino contra ventanas. Ilshina está indignada porque el héroe se encuentra constantemente en situaciones incómodas. Y Song Miri se sorprendió de que el chico también pudiera usar tormenta eléctrica. El héroe tendrá que gastar mucho dinero en reparaciones otra vez. En ese momento, uno de los enviados supervivientes regresó para informar al emperador sobre la muerte de sus compañeros. El emperador mató al enviado sobreviviente porque había molestado a su majestad. El emperador ordenó que le trajeran la cabeza de esta criatura imprudente e insolente. El honor del trono divino, tanto suyo como del imperio, está en juego. La historia se traslada a un pequeño estadio donde Song Miri está corriendo en círculos.
El héroe se sorprendió de poder correr tan rápido sin usar habilidades. Los cazadores de alto nivel son realmente asombrosos. Song Miri le preguntó si debía correr más vueltas, ya que ya había terminado. Le dio una poción de resistencia y le dijo que descansara. Era extraño que para el héroe fuera como una bebida energética, mientras que para la chica fue completamente diferente. El chico no dejaba de pensar en lo razonable que era aceptarla como alumna. Al fin y al cabo, no podría enseñarle nada, solo darle una poción. Él le dijo que hiciera sentadillas, mientras él mismo se preguntaba si podría usar el ojo de Dios para descubrir cuál era la mejor manera de hacerlas para ella.